normales todos. Y de hecho es lo que estamos estudiando, qué hay en esa leche de forma que obviamente no en todos los sitios se puede hacer para poderlo condimentar en los preparados que se venden comerciales. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, habréis visto la cantidad de cosas que a lo largo de la historia relacionan la alimentación con la salud. Y además, cosas que nos ha contado Carlos, nos demuestran que la ciencia en general, no se inventa nada. Se limita a descubrir cosas que ya estaban ahí. Y a veces no las descubre del todo. Él contaba el caso de la leche, que ahora parece que es mala para todo el mundo, o la mantequilla que era muy mala y que ahora es buena. Y yo he sufrido en carne propia, cuando tenía actividad clínica, a raíz de la publicación en el Time, diciendo que efectivamente la grasa era mala. Se estableció una relación directa entre el contenido de grasas en la sangre con las enfermedades cardiovasculares. Eso nadie lo discute. Pero ¿qué ocurre? Que automáticamente, al poco tiempo, se descubrió otra cosa, un tipo de grasa, que es el colesterol. Todos son necesarios, pero, como decía Paracelso, el veneno está en la dosis. Cuando se descubrió el colesterol, se dijo, caramba, gente que tiene el colesterol alto tiene más enfermedades cardiovasculares que el resto de la población. Automáticamente se empezó a prohibir el colesterol. Y no solo eso, sino que en la relación que hay entre lo que comemos y cómo nos nutrimos, se descubrió que había alimentos que eran muy ricos en colesterol. Por ejemplo, los huevos, por ejemplo, el aceite de oliva, por ejemplo, el pescado azul. Y entonces, a los médicos se nos dijo que teníamos que prohibirle a los pacientes con enfermedades cardiovasculares ese tipo de alimentos. De hecho, yo he tenido que prohibir, no lo entendía, pero he tenido que prohibir, porque era lo que decía la ciencia, el aceite de oliva a mis pacientes. Y había una razón científica, había una evidencia científica. Se había descubierto que el colesterol alto tenía una relación directa con las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, hay que prohibir el aceite. Y surgió en aquel momento, algunos que ya tenemos una edad, os acordaréis, el aceite de colza, perdón, el de colza no, que es malo, el aceite de girasol y sobre todo uno que era carísimo, que todavía se ve por ahí, y que se vendía en las farmacias, que se llamaba Artúa y era el aceite de maíz. Lo peor era el aceite de oliva, porque tenía mucho colesterol. A mí había una cosa que no me cuadraba, y esto ya os hablo de una experiencia personal. Decía, vamos a ver, los países nórdicos, que el aceite de oliva en aquel momento lo olían, pero no lo consumían como parte integral de su dieta habitual, tenían mucha más incidencia, mucho más porcentaje de pacientes con enfermedades cardiovasculares que en el sur de Europa, donde la dieta mediterránea lo que utiliza es el aceite de oliva como elemento fundamental, tanto en crudo como para cocinar. No me cuadraba, pero la ciencia decía eso, pues había que prohibirlo. Amigo, pasan 10, 15 años y se descubre que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Y naturalmente, las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con el exceso de colesterol del malo. ¿A qué no adivináis cuáles son los alimentos más ricos en colesterol del bueno? El aceite de oliva, el pescado azul. Es decir, esto que habéis visto aquí respecto al tema de la leche, al tema del aceite, al tema del vino, a lo largo de vuestra vida, y sois todos muy jóvenes, ya veréis que esto cambia. Porque la ciencia cada vez va descubriendo más. Y a medida que descubre más, establece relación con nuestra salud y eso que descubre. Por tanto, una herejía, que hoy sabemos que es una herejía desde el punto de vista médico-científico, que es no tomar aceite de oliva, hace 30 años teníamos que prohibirlo. No os sorprenda esto. Eso es la ciencia que avanza. Por tanto, al final, lo interesante es que sigamos investigando para tratar de conseguir el objetivo final, que es disfrutemos de lo que comemos y que eso sea beneficioso para nuestra salud. Ha llegado el momento de las preguntas. Aquí hay 3 personas que dedican su vida profesional y algunos seguro que además algún otro tipo de vida a tratar de ayudarnos a todos a que comamos cada vez mejor y a ser posible menos. Pero bueno, eso ya es una cuestión de cada uno. ¿Preguntas? Para cualquiera de los 3, menos para mí, que yo no pinto nada aquí. Bueno, eu vou a...
Entón, eu quería lle preguntar a Carlos, non sei se hai unha interrelación entre o consumo de leite UHT e a proliferación de produtos derivados lácteos que aportan despois bacterias beneficiosas para o organismo. Eu non sei se é necesario ese complemento que surxe dun consumo masivo de leite UHT ou, en calquer caso, en ningún caso necesitaríamos ese tipo de aportacións de calquera das maneiras, ¿no? Sí, es que detrás de todo esto lo que hay es claro, es todo un negocio. De hecho, de la industria alimentaria el negocio no está todo hecho, digamos, adrede. La leche UHT es muy barata. Tanto para la compra para ellos, a los ganaderos le pagan muy poquito, luego en los supermercados se vende a muy bajo precio. ¿Qué hay detrás de todo eso? Que si veis que el consumo, la venta de lácteos no va en la leche, va en los yogures con no sé qué, en los batidos con no sé cuánto y todos esos preparados que te hacen que les vale muy barato hacerlos y tú pagas 3 euros por ello. Entonces, claro, la cuestión está en que si la gente que lleva años, muchos años tomando la leche UHT y no complementa con otros lácteos, esa gente acaba perdiendo el lactobacilos que tenemos en el intestino. Es decir, las bacterias hay que verlas como casi como una propia selva que tenemos en nuestro propio intestino. Ellas para vivir necesitan nuestra comida. En cuanto a esa comida no les vienen, cambian y se van y se pueblan con otro tipo de bacterias. Simplemente eso es la propia adaptación al medio en que están viviendo. ¿Qué ocurre? Que si la gente está tomando solo leche UHT y no consume, por lo que sea, quesos o yogures, etcétera, etcétera, la población de lactobacilos la va perdiendo. ¿Qué ocurre? Que luego, a lo largo de los años, y ocurre con los años eso, luego vienen esas famosas, lo que la gente llama esa intolerancia a la lactosa, o que dice, soy alérgico a la leche o me sienta fatal. Es decir, claro, es un efecto de que sí que es verdad que te le sienta mal, pero porque no tiene, va perdiendo, digamos, toda esa capacidad de digerirla. Es decir, claro, ¿cómo se complementa todo eso? Tomándote los batidos con lactobacilos, o los yogures con lactobacilos, o con lo que sea, o las píldoras y tal, que son súper baratas de hacer y son bastante caras en la compra. Entonces, detrás de todo eso es un mercado que ellos te lo llevan por un lado y luego por el otro. Las grandes empresas, digamos, lácteas, sus grandes negocios radican en esos productos, digamos, y no, digamos, no en la leche que pueda aparentar que sea su producto principal. Por eso se les llama productos de valor añadido. Es tan simple como eso. ¿Más preguntas? Venga, animaros. No me digáis que lo habéis entendido todo. Curiosidad, venga. ¿Alguna pregunta que haya despertado vuestra curiosidad? Yo tengo una... Mientras tanto, os lo pensáis. Esa recomendación que ha hecho Carlos, de que cuidado con lo que leéis en Internet, esto no es nuevo, ¿eh? Es nuevo lo de Internet. Pero cuando se inventó la imprenta, que era la Internet de entonces, se empezó a popularizar el conocimiento y se escribían y se siguen escribiendo libros de todo tipo. Pues resulta que una advertencia que ya hacía un gran escritor, Mark Twain, decía: cuidado con leer libros de medicina sin ser médico porque te puedes morir de una errata de imprenta. Hoy eso pasa en Internet. Cuidado con lo que leemos en Internet, no nos lo creamos todo, veamos cuál es la fuente y la solvencia científica de la información que se pone y, sobre todo, hay que buscar las referencias donde lo que hay detrás es ciencia de verdad. Hay determinadas fuentes que puedes acceder a ellas porque son públicas, en temas que tienen que ver con la alimentación y con la salud, que son de reconocido prestigio científico. Esas son a las que hay que hacerles caso. Y luego siempre te queda el último recurso. Preguntarle a la gente que sepa. Por ejemplo, los 3 que tenemos aquí. Así que aprovechar, demonio. Yo tengo una pregunta para Carmen. A ver, has dicho que hasta ahora se pensaba que
digamos que las sustancias que son beneficiosas para el organismo dentro del vino estaban solo en el vino tinto. Era porque los estudios que se hacían eran con vino tinto generalmente. Pero si seleccionas la uva, si seleccionas el proceso de cultivo de la uva, la viticultura, y si seleccionas el procedimiento para hacer el vino, ¿puedes conseguir el mismo resultado casi con cualquier tipo de uva? No. Bien. Es muy importante cada uva y luego también básico y fundamental el proceso de elaboración. Efectivamente, hay uvas muy ricas en determinados compuestos que debido al proceso de elaboración, que es distinto en blancos que en tintos, se pierden. Es un poco lo que indicabas tú también de la leche. A veces el problema de esos compuestos está en el tipo de elaboración de los productos. Es importante eso. Y otra cosa que quería yo preguntarle. A ver, ¿has utilizado o utilizáis en vuestros estudios para elaborar, digamos, nuevos productos dos poblaciones que son muy sensibles? Las de los niños y las de los pacientes sometidos a procesos de curación oncológica. Dentro de esa alimentación, en el caso de los oncológicos, en el caso de los niños, ¿hasta qué punto el atractivo que pueda despertar en ellos un determinado plato o una determinada manera de presentar el plato es importante a la hora de que lo aprecien y les guste? Bueno, es muy importante tanto en el caso de los niños como en los pacientes de cáncer. Sí que es verdad que los pacientes sometidos a quimioterapia, ¿no?, cuando les entrevistábamos, pues decían que habían dejado de comer determinadas porque no les apetecía, claro, al final si tienes sequedad bucal, si tenían vómitos, les costaba, ¿no?, digerir alimentos frescos, fácil de digerir, sobre todo líquidos, les era mucho más fácil ingerir. Y también una cosa curiosa, cuando les preguntábamos, era si seguían algún tipo de dieta. Entonces es muy sorprendente la respuesta de muchos de ellos, porque algunos seguían dietas alcalinas, otros decían que ¿no?, les habían recomendado no beber agua, no bebían agua. Hacían una serie de cosas sin evidencias científicas, ¿no? Pues también yo entiendo al final, ¿no?, cuando uno está enfermo intenta probar todo, pero determinadas cosas que eran muchas burradas, por decirlo de alguna manera. No le puedes decir a alguien que no puede beber agua durante todo, ni le puedes decir que no coma carne cuando necesitan proteínas. O sea, sí que es verdad que a veces seguían a unos gurús que les decían unas recomendaciones que no son. Entonces nosotros sí que insistíamos que, claro, los hospitales tienen los médicos, las enfermeras, un papel muy importante para, junto con el tratamiento oncológico, les den unas recomendaciones. Sí que es verdad que ahora son recomendaciones muy genéricas y que igual hay que adaptarlas a cada paciente. Cada persona, ¿no?, es diferente y, ¿no?, entonces sí que trabajamos bastante en alimentación personalizada. Por ejemplo, tenemos un spin-off, una empresa que lo que hace es, nos hemos aliado con una italiana que lo que hace es analizar la sangre, los glóbulos rojos, los eritrocitos, analiza el perfil lipídico de esas personas. Entonces tiene una base de datos enorme y en función del perfil lipídico te hace unas recomendaciones dietéticas personalizadas, y rellenas un cuestionario. Bueno, yo me he sometido como conejillo de Indias. Te dan una serie de recomendaciones y te mandan unos suplementos, pero que son para ti. Yo puedo necesitar más omega 3 y otra persona no, o antioxidantes y otras no. Me hacen recomendaciones personalizadas. Entonces yo creo que es muy, muy importante ir hacia una alimentación personalizada, dirigida a cada individuo, a cada persona. No, y yo creo que también que es muy importante lo que decías antes de ir a informarse en fuentes con rigor científico, porque a veces ves cosas por ahí escritas sin rigor, pero que luego la gente hace caso. Y bueno, yo creo que es muy importante eso. Hay que también fomentar eso, que la gente vaya a informarse en sitios serios y con un cierto rigor. Sí, porque al final, como todos nos informamos y afortunadamente la información está ahí a disposición de cualquiera, al final, como decía Bertrand Russell, los problemas no están en lo que desconocemos, sino en lo que sabemos y no es verdad. Porque hay mucha desinformación que a uno le permite establecer un criterio que luego se demuestra que está equivocado. Y el problema muchas veces es que ese criterio nos lo aplicamos a nosotros mismos, con lo cual nos estamos haciendo un flaco favor. Oye, Carlos, una curiosidad. ¿Por qué
Está claro que hay una relación directa entre el intestino y el cerebro, y además muy cortita, o sea, va derechita, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, muchos de los trabajos que hay ahora mismo para luchar contra la obesidad, pues es el descubrimiento de hormonas que regulan directamente. Alguna de ellas, por ejemplo, tiene nombre hasta gallego, la grelina, por ejemplo. Por cierto, vosotros no lo sabréis, pero hace muchos años, cuando yo estudiaba medicina, hubo un profesor de aquí, de la Universidad de Santiago, que se puso a estudiar por qué Galicia era una zona endémica de bocio. Y esto está publicado. Resulta que se puso a ver qué comen los gallegos, sobre todo las gallegas, porque es una enfermedad que afectaba mucho más a las mujeres, hoy está prácticamente erradicado, y dijo a ver qué comen en su dieta diaria y en mucha abundancia, que provoca que se les ponga, pues eso, el cuello de paloma. Y bueno, se dio cuenta de que aquí se comía pues mucha verdura, mucho grelo, concretamente. Estudió el grelo y encontró una sustancia que se llamó en aquel momento la grelina, que no tiene nada que ver con la de ahora, que era algo que era capaz de bloquear el yodo para ser absorbido por la glándula tiroides, que es lo que provoca el bocio. Y entonces, bueno, pues relacionó directamente el bocio con los grelos. Con lo cual, pues había que prohibirle a las mujeres que tenían bocio, lo estaban desarrollando, los grelos. Pasan los años y se descubre, naturalmente, que el problema real era que para poder provocar bocio tenías que comerte más o menos como 10 kilos diarios de grelos. Más o menos, Lo cual, evidentemente, era una auténtica tontería. Sin embargo, hoy la grelina, que es una sustancia, una hormona, que regula el apetito, la leptina y la grelina, que nos dan mucha hambre o nos quitan el hambre. Pero, ¿por qué ha surgido este nombre? Que además me resulta curioso. El intestino es el segundo cerebro. No, partió, de hecho, es que todos estos trabajos de que nacieron, claro, yo tuve la suerte de conocerlos y casi criarme con ellos, claro, es que aquí cerquita tenéis a quizá dos de los mejores investigadores a nivel mundial en el temas endocrinos, como son Carlos Dieguez y Casanueva, y ya no solo son ellos, ahora son todas las generaciones que ellos han criado, que están ahora, los tenéis en el CIMUS, que son de lo mejorcito que hay a nivel mundial en temas de obesidad. Y ellos al final es que fueron capaces de descubrir nuevas hormonas que las secretan, como es la leptina o la grelina, que vienen del intestino, vienen del estómago, o la adiponectina, que vienen de los adipocitos. Son bastantes regulaciones que vienen desde el intestino, el estómago, al cerebro, para darle las señales de saciedad, hambre, lo que haga falta. Pero es que luego además están, claro, llevan muchísimos trabajos de cómo se regulan en el hipotálamo, para hacer luego todo el montón de... Claro, la cuestión no es tan sencilla como que simplemente de hecho una hormona y ya está. Y de hecho, pues, nosotros, por ejemplo, en pacientes con trastornos mentales lo estamos viendo, como esa regulación endocrina, digamos, neuroendocrina, la tienen distinta, ¿no? Lo que hace que tengan síndrome metabólico. Y viene un poquito por eso. De hecho, yo me acuerdo de pues, cuando se descubrió, que estaba haciendo la tesis, de cuando estaba Casanueva y Dieguez y tal, y con un científico japonés que es el que lo publicó también, y la hicieron el nombre, pero el nombre le viene así, viene un poquito del grelin. De hecho la sacaron porque era capaz de regular la hormona de crecimiento, la AGH, pero de hecho en inglés es grelin pero con H. Y de hecho de aquella, cuando se descubrió, era un regulador de la hormona de crecimiento que, claro, hay que verlo pues hace casi 20 años. Era a nivel médico, eso era una prioridad médica, el descubrir cómo se regulaba la hormona de crecimiento, porque no solo es una hormona de crecimiento, digamos, corporal, sino que cuando somos adultos es una hormona metabólica importantísima. Y ellos dos, de hecho, casi yo creo que se entraron en las bases de la endocrinología en esos tiempos. Y bueno, y es una de las cosas que muchas veces así les digo, pasa igual que con Ángel Carracedo y tal, o Mabeloza de farmacia. Los tenéis a pocos kilómetros de aquí, es decir, que parece que hay que llamarse Smith o James o algo así para ser un premio Nobel, y de los mejores científicos del mundo los tenéis ahí al lado, y aparte es que son, yo tengo la suerte de conocerlos y te dan ganas de abrazarlos cuando los ves. Hay poca gente que lo sepa, pero el centro más importante del mundo de investigación en temas de obesidad, lo acaba de mencionar Carlos, se llama el CIBER-OVEN,
porque ahora sabéis que el conocimiento científico es tan amplio que un solo sitio no es capaz de abarcar todas las líneas de investigación y se funciona en red. Pues hay una red de investigadores y de centros de investigación sobre los temas de la obesidad que se llama CiberOven, cuya sede está aquí en Santiago y lo dirige el doctor Felipe Casanueva, que es la referencia mundial. O sea, todos van a beber de lo que ahí se investiga y se descubre en el tema del tratamiento de la obesidad y, sobre todo, ya no solo de la obesidad, sino de algo que se llama genéricamente trastornos alimentarios. Es decir, por un lado la obesidad, los excesos y, por otra parte, pues los problemas que causa la mala nutrición, como es la anorexia y la bulimia. ¿Hay una última oportunidad? Vale. Mire, yo quería preguntarle a Carlos también que qué le parece que ha hablado durante su charla de sus colegas los pediatras, que la Sociedad Española de Pediatría, por ejemplo, avale el consumo de galletas de dinosaurios llenas de grasas saturadas, aceite de palma y demás. ¿No cree que es en la televisión, en canales infantiles? ¿No cree que es un poco confundir a la población? A los padres, que a lo mejor le dan esos productos alimenticios pensando que son buenos, ya que la Sociedad Española de Pediatras lo avala. Claro, es que la historia, un poco, que es un poco a lo mejor lo que trato un poco de insistir en, es decir, lo que se dice ahora, es decir, a lo mejor no, seguro, dentro de 10 años va a ser diferente. Pero es que luego yo es algo, sobre todo, pues yo cuando me vienen los estudiantes, digamos, al laboratorio, lo que trato de inculcarles es, yo les enseño un poco lo que sé, pero yo no soy el señor ni dueño señor de las verdades. De hecho, mis verdades van cambiando según me voy haciendo mayor. La cuestión es ser crítico. Y sobre todo, claro, hay que luego mezclar las partes críticas con las cosas de cuando tú compras algo en un supermercado, que de hecho yo a lo mejor soy muy fisgón para esas cosas, el supermercado a veces lo hago muchas veces, me quedo observando qué compra la gente. Y a veces, pues eso, uno que está así un poco en peleón y tal, y le preguntas así a la gente, y dice, ¿pero por qué compras eso? Y claro, muchos te dicen por el precio o porque como bueno, los supermercados saben cómo funciona nuestro cerebro perfectamente, que con que te pongan algo marcado en verde o en azul o en rojo, de repente la mano se te va así, placa, y se te cae al carrito. O luego que pues algo tan potente y poderoso como son los niños, que de repente dicen, quiero esto, no sé qué tal, y le haces un regalito y tal. La cuestión de eso es que se mezcla un poco, bastante, digamos, con la economía. Y es claro, hay muchas cosas que son tan sencillas como pagar ciertos estudios a sociedades de lo que sea, no solo tienen que ser médicas, se pueden hacer dentro del mundo sanitario se hacen agrupaciones entre empresas, hospitales, no sé qué tal, se les pones un sellito y se vende como tal cosa, es bueno para esto. La cuestión está en que un estudio es muy fácil a nivel de... En el laboratorio se ve, pero a nivel, digamos, cuando tú lo tienes que transformar en palabras sencillas, es muy fácil llevarlo hacia al aspecto de un poco lo que quieres, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que os conté de la leche, ¿no? Os puede venir otro aquí, listísimo, con 40.000 títulos, vendiéndolo lo contrario. Claro, entonces, claro, yo lo que trato de vender y tal, no tengo ningún interés en nada en que se compre, se venda ciertos productos, me da igual, de hecho, mis sueldos vienen por investigar y nada más, pero lo que trato de inculcar a la gente, a la sociedad, y me estoy centrando más en gente joven, porque lo veo más el futuro, es que lo que hagan es porque lo hagan con un espíritu crítico. Es decir, da igual que compres una galletita o que te compres una hamburguesa que te va a sentar fatal, que lo hagas una vez. Hay que disfrutar, de hecho la comida es algo hedónico, es potentísimo eso en nuestra cabeza. La cuestión es que no hagas eso todos los días. Eso es lo que va a sentar fatal, digamos, de que esas galletitas que te están recomendando las estás tomando todos los días, pero claro, luego
Claro, detrás de todo... Hombre, los estudios por lo general se pagan. No se hacen gratis, se pagan y de no sé qué hay detrás de las sociedades y tal, normalmente no suele haber cosas negras ni oscuras ni nada. No, el mundo no es tan truculento, vamos. Pero lo que sí es muy fácil de vender que una galleta es sana y a su vez la diseccionas un poquito por los componentes que tiene y esto a lo mejor ya no es tan sano. Pero claro, ahí lo es más importante que eso quizá es que la gente sepa o intente saber por lo menos de los componentes que tiene o de cómo se hace algo, de intentar juzgar si tú crees que es bueno o es malo. No hay que tampoco demonizar nada ni mandar al traste ciertos sectores porque a lo mejor no vienen ni por mal ni nada. Porque la cuestión de muchas comidas es el abuso de ellas, no es el que la comida sea mala. Es decir, la cuestión, claro, nadie te dice tomar estas galletitas, tómatelas que es sano. Decirle, sí que es sano, tomar galletas es bueno, son cereales, azúcares de rápido consumo, etcétera, etcétera. ¿Qué no es sano y tal? Es el que la alimentación de un niño se base en esas galletitas, pero claro, eso no te lo dicen. No, perdona, sí, igual. Una de las recomendaciones, igual es para que consuman galletas, es porque uno de los últimos estudios de alimentación se vio que había un déficit en hidratos de carbono a la hora de desayunar. Entonces, bueno, si las galletas al final tienen un alto contenido de hidratos de carbono, ¿no? Pues es bueno que comas. Pero bueno, no, depende cómo estén formuladas las galletas. Hombre, puedes hacer galletas caseras en tu casa más sencillas que son buenas. No hay nada, yo desde mi punto de vista no hay nada bueno ni malo. Es un consumo equilibrado, como decían. No hay nada bueno ni malo en alimentación. Es un consumo equilibrado de todo. Hay cosas que se pueden comer todos los días porque sí son saludables y otras que no se pueden comer tantas veces como quisiéramos. Pero desde luego si lo han avalado es porque habrán hecho un estudio y tendrán datos científicos para avalarlo. Hay detrás un estudio. Eso es real porque se controla mucho. Sí. Es que detrás de cualquier cosa buena aplicada a un producto tiene que haber un estudio que esté más o menos bien hecho y que lo avale. Por ejemplo, muy famoso fue, ¿cómo se llama? Los yogures estos para tomar para el colesterol. El Danacol. Salieron, no sé si os acordáis que cuando salió el Danacol, los principales ingresos de la empresa venía del Danacol. Es una barbaridad la cantidad de millones que mueve. Las otras empresas lo vieron y dicen, ostras, salieron Danacoles, bueno, llámale, no sé, es que yo no me sé los nombres, salieron un montón de ellas. Dice, pues esa empresa fue la única que hizo el estudio y estaba avalado por una sociedad y está hecho, aparte es público el estudio, y es la única que demostraba que sí que tomándote eso tantas veces como ellos decían y tal, te reducía los niveles de colesterol un poquito en sangre y tal. Las otras empresas no lo hicieron. Y hubo muchas polémicas, tardaron años en bloquear la historia y el Ministerio ahora, les hace relativamente poco, obliga que quien no haya hecho el estudio no puedes anunciarlo y se lo toman en serio, aparte eso. Yo conozco, a lo mejor no el tema de galletas, que no voy por ahí, pero en el sector lácteo en Galicia, por ejemplo, te puedo asegurar que todo lo que apoyan, digamos, con determinadas sellos o marcas, porque los conozco, los laboratorios y tal, los hacen y muy bien, aparte, es una tecnología bestial lo que hacen y lo tienen demostrado. Con las galletas exactamente no te puedo decir qué hay detrás, pero yo tiendo a pensar bien un poquito de la gente, y aparte, bueno, conozco más hacia neurología y psiquiatría en las sociedades,
y no son tan truculentas, digamos, no hay... No, yo quería decir, bueno, yo tengo mucha experiencia de trabajar con empresas, de hecho nosotros con el tema del vino trabajamos con muchísimas y te aseguro que no se publica nada si no hay detrás, y más en temas relacionados con la salud, si no hay detrás un estudio científico riguroso. Cuando alguien publica un artículo científico, no se manda a la revista y ala, ¿no? Lo revisan una serie, se hacen revisiones, además que no sabes quién te revisa, secretas y por otros investigadores de otros lugares. Sí, eso es así, hay muy pocos casos y el hecho de que esté una empresa detrás no significa que sea truculento. Hay empresas que tienen interés en demostrar científicamente que eso es así y con publicaciones detrás serias y rigurosas. Ya digo, cualquier artículo científico, hay revisores que tú no sabes quiénes son secretos, que te revisan el artículo de arriba abajo, lo critican y si no se demuestra lo que tú dices allí, no se publica. Precisamente yo creo que además es importante que los científicos trabajemos al lado del sector empresarial para que cuando digan algo y publiquen cosas de ese estilo, que sean verdad y que estén avaladas por un estudio científico y que pueda haber un artículo publicado en revistas de prestigio que digas, mira, aquí está demostrado que lo que decimos es así. Yo creo que además los científicos, vamos, yo la experiencia que tengo, que no hay científicos como en general, vamos, como estos de las películas que se dedican a hacer el mal y a trapichear con empresas. También hay una ética profesional y yo creo que se trabaja con mucho rigor. Se nos acabó el tiempo. Ah, perdón, queda una. La última y cortita, porque vale. Ya me han cortado hace 15 minutos. Vale, no sé si se oye esto, sí. Es para Carlos. En cuanto a la relación intestino, salud del intestino y salud mental, sí. Con enfermedades mentales, vale. La gente con enfermedades inflamatorias intestinales, que a día de hoy son incurables y la única solución que te da la medicina es tomar durante toda tu vida, muchas veces recetadas a edades muy tempranas, un antiinflamatorio, hasta que ese inflamatorio no funcione y ya pases a, bueno, otras cosas. Esa gente que está diagnosticada, claro, yo escuchándote entiendo que tiene más riesgo de padecer una enfermedad degenerativa. Eso es lo que yo entiendo, pero ¿qué podría hacer la gente con una microbiota deteriorada? Sí, lo importante de cuando te ocurre eso es que tienes que recuperar, digamos, la enfermedad inflamatoria. No quiere decir que vayas a tener ni depresión, ni que vayas a tener Alzheimer, ni nada. Son factores de riesgo nada más. Un factor de riesgo son simplemente porcentajes que le pones de que si no ayudas, digamos, con tu medio ambiente al desarrollo de esa enfermedad, porque la puedes parar, bloquear, incluso curar, no tiene por qué. Pero la cuestión es que cuando tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, muchas veces lo que tienes es que intentar recuperar la flora y el propio intestino. Entonces, lo que se trata de hacer es tomar alimentos que te hagan, para empezar, lo más rápido es la flora, rápido entre comillas, estamos hablando de meses, pero luego es recuperar e intentar bajar esa actividad inflamatoria, que la tienes por otros mecanismos, desgraciadamente es el cuerpo por una actividad autoinmune que te está provocando esos picos inflamatorios. La cuestión está en que a esos picos inflamatorios que tienes de una forma normal por culpa de la enfermedad, si una mala alimentación o incorrecta, digamos, lo que haces es incrementarlos. Entonces, claro, es muy famoso el tema de la gente que tiene las enfermedades autoinmunes que dicen, no tomes leche. Pero esa es una medio verdad, una medio mentira, que parte de ahí. La leche, tienes con la UHT a largo plazo, te está provocando de una cierta inflamación, que si por encima tú tienes inflamación intestinal, te la está potenciando. Al tomar otro tipo de alimentos, como puede ser leche fresca u otros alimentos, no tiene por ser solo leche, lo que estás es reduciendo esos niveles inflamatorios. Entonces, esa actividad inflamatoria no te va a curar, pero sí que la bajas. No es lo mismo padecer la enfermedad
6 meses al año, porque luego tienes que meterle a la vida el estrés y las 1000 historias que te provocan irritación del intestino. Pero si lo puedes modificar tú por otros hábitos de vida, como el ejercicio físico, por ejemplo, también tiene ese efecto. Y ya que trabajas en el hospital, o bueno, ¿ese mensaje se está llegando a los médicos? Algunos sí, otros no. Bueno, estaría bien. Claro, todo radica, esto es educación. Y es difícil como dice yo puedo hacerlo y estar pregonándolo, lo hago cursos todos los años en el hospital, explicando un poco la historia, pero luego está la función de cada uno, el querer escucharlos o no, aceptarlos o no. Hay muchos que por ejemplo, con los pediatras y tal, que yo les pregunté de por qué le quitan la leche a muchos niños que les llegan con diarreas y con problemas intestinales. Y claro, me dicen, claro, el problema que tienen es tan triste como es de tiempo. Tienen una consulta llena, donde su única preocupación es que el niño salga de ahí curado. De hecho, es que les da igual otras cosas. Yo quiero curar al niño. Un niño, una diarrea es gravísima, si se mantiene a largo tiempo. No es como un adulto que, bueno, no es tan seria la historia, pero un niño es muy grave, o puede ser muy grave. Entonces, claro, un pediatra lo quiere parar como sea. Entonces, claro, ¿qué tiene? Tiene la opción de pararse, porque hay muchos que saben esa diferencia de los lácteos. Pero claro, eso requiere una explicación y que los padres lo entiendan. Incluso, bueno, no, el niño no, el bebé no, pero bueno, los padres tienen que entender el porqué, esa diferencia. Eso no se hace en una consulta rápida de 10-15 minutos que pueden tener. Entonces, claro, lo que les acaba ocurriendo es eso, que al final son consultas tan rápidas, pasan a atención primaria, ¿cuánto tiene un médico para ver un paciente? Creo que son 4 o 5 minutos. Si a ellos les dice que tienen que hacer un historial clínico y tienen que por lo menos el ver qué le ocurre y hablar con el paciente, porque aparte es de buena educación o hablar con él, que él lo sabe perfectamente, la importancia que tiene un médico el tener su tiempo para hablar, si lo tiene reducido unos pocos minutos, porque claro, si de repente llega a las 2 de la tarde y tiene ahí a 10 bebés aún por ver y se le puede prolongar la historia hasta las 6 de la tarde, tiene que cortar por otra vía. Entonces cogen y dicen, mira, fuera lácteos y tal. Y luego, si tengo tiempo, ya lo explicaré. Hay otros que a lo mejor no están de acuerdo con esta historia. Y cogen y se ponen, no, mi evidencia es que si le quito los lácteos lo curo y ya está. Entonces, ahí es donde sale el espíritu crítico de vosotros, los estudiantes de medicina de ahora, y los niños que se están ahora criando. Cuando uno sea lo que sea en la vida, el tener ese espíritu crítico para, si te dicen, a mí me lo han dicho muchas veces con mi hijo, quítale los lácteos. Claro, yo como soy bastante rebotado, le digo, claro, si quiero discutir, le digo, ¿por qué? Dice, dame las razones y tal. Y claro, cuando ves que no te las dan, dices, vale, y tal. Cuando a veces no quieres discutir, dices, vale, sí, tal. Luego en casa hago lo que quiero. Claro, pero claro, como hacemos todos los padres, haces un poco lo que crees mejor para tu hijo. La cuestión es que a veces tampoco aciertas, ¿no? Y ahora sí que se nos acabó el tiempo. Tengo el gusto de agradecerle tanto a Carlos como a Carmen como a Begoña que hayan estado aquí. A vosotros agradeceros la paciencia y la atención y fijaros si es importante esto de la alimentación, que ya el Quijote se lo decía a Sancho, la mejor recomendación que se le puede hacer a cualquiera. Cena poco, come poco y cena más poco, que la salud del cuerpo se fragua en la cocina del estómago. Muchas gracias y hasta otro día.